Muy buenas tardes, estimados alumnos. En esta cápsula nos corresponde seguir trabajando sobre los vicios de la voluntad. Es interesante, sí, hacer un muy breve resumen para contextualizar lo que estamos conversando. La voluntad jurídica no solo necesita manifestarse, no solamente necesita que quien manifiesta una voluntad persiga un fin jurídico, sino que también es necesario que esa voluntad sea sincera, sea real en consecuencia, y sea seria. Es decir, que tenga el propósito de vincular jurídicamente a quien la está manifestando. Pero además necesita que esta voluntad sea sana. Y por voluntad sana vamos a entender aquella voluntad que no está viciada, que no está afectada ni por el error, ni por la fuerza, ni por el dolo. Y según algunos, ni por la lesión. En la cápsula anterior iniciamos el estudio del error y dimos una definición de error: falsa representación de la realidad determinada por la ignorancia o la equivocación. En estricto rigor, ignorancia y equivocación son conceptos diferentes. Tienen sentidos distintos. Sin embargo, para efectos del error, la ignorancia y la equivocación conducen al mismo destino: falsa representación de la realidad. Vimos que el error puede ser de derecho o de hecho. Explicábamos qué implica el error de derecho y vimos en definitiva que, que no es posible alegar para efectos de desentenderse de un contrato, alegar ignorancia o un concepto equivocado de la ley en cuanto a su existencia, alcance, inteligencia o permanencia en vigor. ¿Por qué? Porque la ley en el artículo 1452 nos dice claramente que el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento. Norma que está en armonía con lo dispuesto en el artículo 8 del mismo código, en cuanto a que nadie puede alegar ignorancia de la ley después de que ésta haya entrado en vigencia. Vimos los casos de la excepcionalidad, donde sí es posible alegar error de derecho. Son casos muy puntuales: Código Civil y una norma en el Código Tributario. Ahora, es importante tener claro que hay un aspecto que, si bien no está en la ley, ha sido la doctrina y la jurisprudencia la que lo ha incorporado al debate, que es la temática de la excusabilidad o la inexcusabilidad del error. Si el error es excusable, vicia el consentimiento. Si el error es inexcusable, no viciaría el consentimiento. Y este tema de la excusabilidad o inexcusabilidad del error dice relación con lo que se denomina el autocuidado, la autorresponsabilidad, es decir, el deber que recae en todo contratante de emplear a lo menos una mediana y razonable inteligencia en el manejo de sus negocios. Voy a volver sobre esto un poco más adelante. Vimos que, en primer lugar, el error puede ser esencial, y el código se encarga de acotarnos dos hipótesis de error esencial: cuando recae sobre la especie del acto o contrato, o cuando recae sobre la identidad de la cosa específica de que se trata. Vimos que hay discusión a nivel doctrinario sobre cuál es la sanción de un acto o contrato
que adolece de error. Algunos sostienen que la sanción es la inexistencia jurídica, otros argumentando que la inexistencia jurídica solo tiene cabida a nivel doctrinario, por lo tanto a nivel de derecho objetivo, la sanción debería ser la nulidad absoluta, y para otros, en cambio, a partir de una interpretación armónica de los artículos 1453, 1454 y 1682 del Código, concluyen que la sanción sería la nulidad relativa. A ver, ustedes ahí en las láminas que siguen en esta materia se van a encontrar con 5 casos donde a nivel de jurisprudencia se reconoció la existencia del error. Voy a hacer un breve resumen de esto, sobre todo para que vaya quedando bien asentado de qué estamos conversando. Por ejemplo, si el arrendatario creyó contratar una determinada superficie de terreno en un predio y comprendido dentro de ciertos deslindes, y en cambio el arrendador entiende que la cabida arrendada es inferior a la comprendida en los mismos deslindes, evidentemente que ahí hay un error. ¿Por qué razón? Porque las voluntades de arrendador y arrendatario deberían fundirse y ambos deberían tener concordancia en que lo que se está arrendando es la misma cantidad de terreno y no una cantidad de terreno diferente. El segundo caso se refiere a la venta de un porcentaje de derechos. Uno entendió que se vendía 1,7% de derechos y el otro entendía que se vendía el 17% de derechos. Otro entendía que vendía 0,85% de derechos en un predio y la otra parte entendía que lo que se estaba vendiendo era un 8,5%. Es indudable, si ustedes lo visualizan, que ahí hay un error, porque el 1,7% en una superficie de terreno es inferior al 17%. Consecuencialmente, queda en evidencia que ahí existía un error en la identidad del objeto que se entendía vender. Y esta es una sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, de enero del año 2017. Ahí ustedes tienen el número de rol de la causa y el considerando tercero, que en el fondo reconoce que esta diferenciación en la fracción o porcentaje materia del contrato de compraventa traía indefectiblemente como consecuencia la existencia de un error esencial. El cuarto caso, este es muy interesante porque este caso se trataba de un remate y en las bases de remate, y en las publicaciones que tienen que hacerse una vez que las bases de remate están ejecutoriadas, se decía que lo que se iba a rematar era un inmueble ubicado en calle Portales 361 de Temuco. Eso decían las bases de remate y eso decían las publicaciones. Bueno, concurrieron postores y uno de los postores se adjudica la propiedad. Sin embargo, lo que en realidad se estaba sacando a remate era el 50% de derechos en la propiedad de Portales 361 de Temuco. Y no el cuerpo cierto, sino que la mitad de los derechos en el inmueble. ¿Y qué dijo la Corte? Error, error. Alguien pudo haber dicho, mire, y se razonó, oiga, pero si la persona hubiese obrado con mediana inteligencia, se habría dado cuenta, yendo al conservador de bienes raíces, viendo el acta de embargo, que lo que se estaba rematando no era el cuerpo cierto, sino que solo derechos. Sin embargo, aquí hay una
un razonamiento, mire, muy interesante porque dice, mire, que lo siguiente. La venta estaba avalada por un órgano jurisdiccional, de suerte que si se dice vender el bien raíz referido, los demandantes, o sea, el adjudicatario, racional y fundadamente, creyeron estar comprando la propiedad plena de la cosa y no una cuota de aquella. Entonces, por lo tanto, de alguna manera, esta idea de la confianza en el sistema hizo que los tribunales acogieran la demanda y se decretara, en definitiva, el, eh, la nulidad de esta compraventa en pública subasta por la existencia de un error esencial. Y finalmente está el caso número 5, que yo les diría que esto sí que es paradigmático y sobre todo que este caso fue un caso que motivó un debate muy interesante sobre lo que yo les dije hace un rato atrás, la excusabilidad o inexcusabilidad del error. ¿Cuál es el caso? La ilustre municipalidad de Calama decidió donarle a una persona un terreno de 56 metros cuadrados. Un pequeño terreno, 56 metros cuadrados. Porque esa persona de alguna manera tenía alguna vinculación con la municipalidad y con una forma de agradecimiento por sus años, etcétera, etcétera, el municipio decide hacerle la donación de esta pequeña superficie de terreno para que la persona pudiese instalar ahí un lugar donde poder vivir. Como se dice hoy día, cuento corto, se tramita lo pertinente en la Dirección de Obras Municipales, la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Calama redacta la escritura, se celebra la escritura pública notarialmente y se inscribe la escritura pública en el conservador de bienes raíces. Y, oh sorpresa, la persona, en lugar de recibir 56 metros cuadrados de superficie, recibió en donación el complejo deportivo que beneficiaba a una población y a la comuna en general de Calama, que tenía una superficie de 1.300 metros cuadrados con instalaciones. Entonces, el municipio se da cuenta de esto y presenta una demanda de nulidad de la compraventa por error esencial. Los tribunales acogen la demanda, pero aquí se discutió si este error municipal era un error excusable o inexcusable. ¿Y por qué se dijo esto? Porque al municipio se le representó, oiga, usted tiene un departamento de obras municipales, un departamento que sabe cuáles son los terrenos municipales, una dirección jurídica que tendría que haber estudiado los títulos de lo que se estaba donando. La dirección jurídica redactó una escritura. La dirección jurídica requirió la inscripción de la escritura del conservador de bienes raíces. ¿Cómo puede ser que se hayan equivocado en tal magnitud que en lugar de donarle los 56 metros cuadrados, le hayan donado 1.300 metros cuadrados? O sea, perdón, no, 1.300 metros cuadrados de superficie, es decir, un pequeño complejo deportivo con instalaciones. Esto es grave, esto es muy grave. Entonces, por eso que ahí se discutió si ese error era excusable. Y quienes comentaron la sentencia dijeron, mire, cuidado, este es un error que pudo haber sido considerado inexcusable y haberle privado a la municipalidad de haber obtenido en el juicio. Pero ¿cuál era el problema? Un problema de, entre comillas, justicia social, porque se había dejado a una población, a una villa y al público en general de Calama de un lugar de esparcimiento. Entonces, de ese punto de vista, me parece que los tribunales dijeron, mire, de un punto de vista de justicia material, dijeron, mire, sabe, anulemos. Pero si este terreno hubiese sido un terreno baldío, creo que quizás el razonamiento habría sido distinto y la municipalidad habría tenido que soportar su error. ¿Desde qué punto de vista? Que se consumara la situación del metraje. Pero como había un componente social de por medio, me parece que los tribunales en esa parte no fueron ajenos, porque ellos sabían que si rechazaban la demanda y la donataria conservaba el dominio del complejo deportivo,
eso iba a significar claramente un perjuicio a la comunidad. Bien, esta cápsula entonces tuvo por objeto, insisto, simplemente retomar el tema y en la siguiente ya vamos derechamente a analizar el resto de las hipótesis.